¿Qué hace un hombre cuando el mundo entero se derrumba a su alrededor y el mismo Dios que juró seguir está muriendo ante sus ojos? ¿Cómo podría el alma de un pescador, acostumbrada a la furia de las tormentas del mar de Galilea, soportar la tormenta cósmica que azotaba el Gólgota ese día? Bienvenidos a Caminos Cristianos. Si este mensaje toca tu corazón, deja tu comentario, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo revelaciones profundas de la palabra. Aquel día en Jerusalén no era como cualquier otro. Aunque la ciudad estaba llena para Pascua, un manto espiritual se cernía sobre Skull Hill, un lugar que ahora se había convertido en el centro de toda la historia humana y angelical. El aire era pesado, denso no solo por el calor del mediodía, sino por una tensión que parecía poder rasgar el velo entre los mundos. Los demonios se regodeaban en las sombras y los ángeles observaban en un silencio aterrorizado, esperando una orden que sabían que no llegaría. Para la mayoría fue simplemente la ejecución de otro rebelde, pero para el joven apóstol Juan fue el final de todo y sin que él lo supiera, el verdadero comienzo. Allí, de pie, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies, como si la creación misma estuviera en agonía, estaba Juan, el fuego que una vez ardió en su pecho, el ímpetu que le había valido junto con su hermano James, el apodo de Hijo del Trueno, se había extinguido. El sonido de los martillos contra los clavos horas antes había borrado cualquier rastro de aquel joven ambicioso que un día buscó un lugar de honor en el reino. Qué tonta y lejana parecía ahora aquella petición. Todo su ser se contuvo en una mezcla de horror, amor y una lealtad que desafiaba el instinto de supervivencia. Mientras los demás discípulos, hombres valientes que habían jurado morir por el Maestro, se habían dispersado como ovejas aterrorizadas, Juan permaneció allí. No fue por ningún coraje propio, él lo sabía. Su fuerza provenía de un ancla invisible, lanzada directamente desde el corazón del hombre en la cruz al suyo, un vínculo de amor tan profundo y personal que el pensamiento de abandonarlo era más aterrador que cualquier centurión romano. A su lado, el duelo silencioso de María, la madre de Jesús, era una presencia que lo enraizaba aún más, una responsabilidad compartida en el epicentro del dolor del universo. La mente de John era un torbellino de recuerdos que chocaban violentamente con la realidad frente a él. Cada bocanada de aire de Jesús en la cruz era una puñalada en su alma, un eco macabro del sonido constante y tranquilizador que había oído la noche anterior. Solo unas horas lo separaban del momento en que apoyó su cabeza en el pecho del Maestro durante la cena, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando el ritmo seguro del corazón que bombeaba vida y amor al universo. Ahora ese mismo pecho se agitaba en espasmos de dolor, luchando por respirar bajo el peso de su propio cuerpo y los pecados del mundo. La mirada de Jesús, nublada por la agonía, recorrió a la multitud que se burlaba y se posó en él. En ese instante de conexión visual, el tiempo se detuvo. No hubo palabras, pero la comunicación fue más profunda que cualquier sermón. Juan vio en esos ojos no una acusación de su debilidad, sino el mismo amor que lo había llamado a alejarse de las redes de pesca, un amor que ahora se derramaba hasta la última gota, como el vino en la cena, como la sangre que manchaba la madera. Fue en ese momento, con el cielo oscureciéndose antinaturalmente y el suelo inestable, que Jesús, convocando una fuerza que ya no parecía pertenecer a un cuerpo humano, pronunció la orden que redefiniría la existencia de Juan para siempre. Su voz, ronca y entrecortada, cortó el aire pesado. «Mujer, ahí tienes a tu hijo», le dijo a María, cuyo dolor era una espada silenciosa que atravesaba a todos los que estaban cerca. Entonces sus ojos se fijaron de nuevo en Juan, y las siguientes palabras fueron un sello sobre su destino.
«He ahí a tu madre». No se trataba de una simple petición para atender a una viuda en duelo. Fue una transferencia de responsabilidad, una ordenación sagrada en el momento más oscuro de la historia. John comprendió al instante. El amor que había recibido pasivamente del maestro ahora exigía acción. Ya no era solo un discípulo o un testigo. Se había convertido en el guardián, el protector del tesoro más preciado que Jesús dejó en la tierra. El trueno de su juventud había sido reemplazado permanentemente por el peso aplastante y sagrado de ese deber. Un silencio pesado y significativo se instaló entre Hansel y Gretel, un silencio que era más elocuente que cualquier palabra de consuelo que pudieran ofrecerse. El decreto de la cruz los había unido en un nuevo tipo de familia, forjada en el dolor y sellada por la obediencia. Juan sintió un cambio físico en su postura. Su cuerpo se movió, casi por voluntad propia, un paso hacia un lado, creando una barrera sutil entre María y el caos de la multitud. Su atención, antes fijada únicamente en la agonía de su Señor, ahora estaba dividida. Con un ojo vio cómo la vida se alejaba del Salvador del mundo, y con el otro observó a la mujer cuyo corazón estaba siendo destrozado en tiempo real. El ruido de los dados de los soldados peleando por el manto de Jesús, el llanto de las otras mujeres, los insultos de los fariseos, todo se convirtió en un zumbido distante e irrelevante. El universo de John se había contraído en un triángulo de existencia sagrada. El Dios moribundo arriba, la madre doliente a su lado y el pacto de cuidado que ahora los conectaba para siempre. Ya no era un espectador pasivo del sufrimiento. Fue un participante activo en el cumplimiento de la voluntad final de su maestro. La oscuridad que había comenzado como un presagio ahora se convirtió en un sudario espeso y palpable, envolviendo la colina en una noche prematura y aterradora. El sol, como si no soportara la vista, ocultó su rostro. Un frío sobrenatural descendió sobre ellos y el aire mismo vibró con una energía que anunciaba una ruptura inminente en el tejido de la realidad. John lo sintió en sus huesos, un miedo que era al mismo tiempo pavor y reverencia. Se quedó quieto, un punto de quietud en la tormenta, sintiendo el ligero temblor del cuerpo de María a su lado. Entonces, a través de la oscuridad y el silencio expectante, llegó el grito final. No fue un gemido de derrota ni un suspiro de agotamiento, sino un grito de autoridad que resonó en los cielos y sacudió los cimientos del infierno. Consumado es. Para Juan, ese sonido fue el martillo final, el sello de la finalidad. La presencia física de su maestro, el sonido de su voz, la luz de su sonrisa, todo había desaparecido. Ese grito fue el fin de su antigua vida y el comienzo violento de un camino nuevo y desconocido. Un camino que tendría que recorrer sin el maestro visible, pero con la responsabilidad de su madre como brújula y carga sagrada. En el 160, momento en que el último aliento de Jesús abandonó su cuerpo, la creación misma gritó en protesta. La tierra se estremeció violentamente, no con un temblor común, sino con una convulsión de agonía que partió las rocas y sacudió los cimientos de Jerusalén. Para los centuriones y el resto de la multitud fue un momento de pánico y temor supersticioso, señal de la ira de algún dios ofendido. Pero para John, que permaneció anclado junto a Mary, la comprensión fue más profunda y aterradora. Sintió en su alma que aquello no era la furia de la naturaleza, sino el dolor de la naturaleza. La tierra estaba de luto por la muerte de su creador, y aunque no podía verlo con sus propios ojos, sabía, con una certeza que le heló la sangre, que en el corazón de la ciudad el pesado velo del templo, que durante siglos había separado a los hombres de la presencia manifiesta de Dios, se había rasgado de arriba a abajo. Se expuso el camino
hacia el lugar santísimo. Ese temblor y ese desgarro fueron el amén Dios al grito de consumado es. Una violenta confirmación de que el viejo mundo, con sus sacrificios y rituales, había desaparecido para siempre. El terror que se apoderó de la multitud fue la señal de Juan. El macabro espectáculo había terminado y lo que quedaba era la desolada quietud de la muerte. La gente que antes se burlaba, ahora se golpeaba el pecho, con el rostro contorsionado por el miedo, y se apresuraba a bajar la colina antes de que ocurrieran más calamidades. La mente de John, liberada del deber de testificar, se concentró en su nuevo propósito con penetrante claridad. Tu enfoque ha cambiado de ¿qué le pasó a mi Señor? Necesito sacarla de aquí. Cada momento extra en ese lugar de horror era una puñalada adicional en el corazón de María. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la escena, le tocó el brazo. Fue un toque ligero pero firme, un gesto que lo comunicaba todo. Estoy aquí, vamos. Necesitaba alejarla antes de que los soldados comenzaran su lúgubre tarea de romper las piernas de los condenados para acelerar sus muertes, un acto de crueldad funcional que él no le permitiría ver. El hijo del trueno ahora se movía con la discreción de un pastor. Su amor por Jesús se traducía en la urgente misión de proteger a su madre. El camino de regreso fue un tormento silencioso a cada paso. Descender la colina de la Calavera fue como alejarse del centro mismo de su existencia, y una parte del alma de John gritaba que regresara, que se quedara y velara por el cuerpo de su Señor hasta el final. Pero la mano frágil y temblorosa de María, ahora apoyada en su brazo, era un recordatorio constante de su nueva y sagrada prioridad. La guió con cuidado por el terreno irregular, evitando las rocas que el terremoto había desprendido, sintiendo las miradas curiosas o compasivas de algunos que aún permanecían a distancia. María caminaba como un autómata, con la mirada vacía fija en un punto más allá del mundo visible, inmersa en un dolor tan profundo que se manifestaba en silencio absoluto. Juan no intentó ofrecer palabras de consuelo, pues sabía que el lenguaje humano era inútil ante tal abismo de sufrimiento. En cambio, se convirtió en un muro silencioso para ella, absorbiendo la hostilidad del entorno y la agonía que emanaba de él, un pararrayos para su dolor. Cada paso que se alejaba de la cruz era un acto de obediencia que dolía, una renuncia que lo redefinía. Entrar de nuevo en las calles de Jerusalén era como cruzar la frontera hacia otro mundo, un mundo indiferente y ajeno. La oscuridad antinatural había retrocedido, dejando atrás un crepúsculo aterrador, y la ciudad, aunque sacudida por el temblor, intentaba recuperar su ritmo. El olor de los corderos que se preparaban para la cena de Pascua flotaba en el aire, una cruel ironía que revolvió el estómago de Juan. El verdadero Cordero de Dios yacía muerto en una colina cercana y el pueblo estaba ocupado con sus rituales y comidas. Condujo a María y a las otras, mujeres afligidas por callejones y mercados concurridos, sintiéndose como un fantasma. Él y aquel pequeño grupo de personas desconsoladas eran portadores de un secreto apocalíptico. Habían visto rasgado el velo de la realidad, habían presenciado la muerte del Hijo de Dios, y aún así el mundo continuó con sus conversaciones, su comercio y su religión. Esta desconexión era una nueva forma de sufrimiento, una profunda soledad que los separaba de toda la humanidad que su maestro había venido a salvar. Su destino era una pequeña habitación en el piso superior de una casa anónima en las sinuosas calles de Jerusalén, el mismo lugar donde, la noche anterior, se había bendecido el pan y el vino en un acto de alianza eterna. Llegar a esa puerta y cerrarla tras él fue como sellar una tumba. El ruido de la ciudad, con su vida indiferente, finalmente se ahogó.
pero el silencio que los acogió en el interior fue aún más ensordecedor. Cada objeto en esa habitación gritaba la ausencia de Jesús. Allí estaba el lugar donde Él se había sentado. Allí estaba la palangana que había usado para lavarse los pies en un acto de humildad que ahora parecía pertenecer a otra vida. El aire aún parecía llevar el eco de sus últimas instrucciones, de sus promesas de un consolador que en ese momento parecía infinitamente distante. Hansel condujo a Mary a un asiento sencillo, y el acto de cerrar la puerta se sintió definitivo y terrible, encerrándolos en un santuario de duelo, un pequeño espacio de realidad en un mundo que había elegido la ilusión. La fortaleza de aquella habitación, que la noche anterior había sido un remanso de comunión, se había convertido ahora en una cámara de dolor compartido. Una vez dentro del silencio de aquella habitación, la magnitud de su nueva vida cayó sobre John con toda su fuerza. Allá en la colina, él era un testigo, un punto de lealtad en medio del caos. En la calle era un protector, un guía, pero allí, en ese silencio doméstico, mirando el rostro pálido y sin lágrimas de María, él era simplemente un hijo ante su madre doliente y se sentía terriblemente desprevenido. ¿Qué debería hacer? ¿Qué podría decir? Todas sus experiencias pasadas, desde remendar redes bajo el sol de Galilea hasta debatir las escrituras con los fariseos, fueron inútiles. La autoridad que Jesús les había dado para expulsar demonios no tenía poder sobre el abismo del dolor. El viejo Juan, el hijo del trueno, podría haber intentado llenar el silencio con palabras impulsivas o promesas vacías, pero ese hombre estaba muerto. El nuevo Juan, forjado en el fuego de aquel día, comprendió que su única herramienta era su presencia silenciosa, su disposición a sentarse en la oscuridad junto a ella, sin respuestas, sin soluciones, ofreciendo solo la comunión de un corazón igualmente roto. El silencio en la habitación no fue roto por una palabra, sino por un suave y vacilante golpe en la puerta. El sonido era tan incierto que parecía más el arañazo de un animal herido que la mano de un hombre. John se puso de pie, con el cuerpo tenso, sin saber quién podría estar buscándolos en ese refugio de duelo. Al abrir la puerta se encontró con la figura de Simón Pedro, pero era una versión del impetuoso líder que apenas reconoció. El rostro de Pedro estaba hinchado y manchado de polvo y lágrimas secas, sus ojos rojos y vacíos, como si hubieran llorado todas las lágrimas que un cuerpo humano podría producir. Él no parecía la roca sobre la cual el Maestro había prometido edificar su iglesia, sino más bien como un montón de escombros, un hombre completamente destrozado por dentro y por fuera. El hedor del miedo y del autodesprecio emanaba de él y permaneció allí en el umbral, incapaz de dar un paso adelante o pronunciar una sola palabra, un monumento viviente al fracaso humano ante aquel que no había fallado. El antiguo Juan, el hijo del trueno, que una vez quiso hacer descender fuego del cielo sobre una aldea samaritana, tal vez habría cerrado la puerta o pronunciado una palabra de juicio aguda, tan cortante como un cuchillo. La visión de Pedro, el traidor cobarde, en contraste con su propia lealtad, podría haber inflamado su orgullo. Pero el hombre que estaba delante de Pedro era otro. Al ver la ruina de su amigo, John no sintió superioridad, sino una ola de compasión que lo sorprendió. Vio en el desplome de Pedro un reflejo de la fragilidad de todos ellos, la misma debilidad que le habría hecho huir si no fuera por el amor directo del Maestro, que lo ancló a la cruz. Sin decir nada, John simplemente se hizo a un lado, manteniendo la puerta abierta. Fue una invitación silenciosa para que la vergüenza y el remordimiento de Pedro entraran y encontraran un lugar dentro de ese santuario de dolor. Al cerrar la puerta detrás de Pedro, Juan no solo estaba ofreciendo refugio, sino practicando su primera lección en el Evangelio del amor. Un amor
que no exige perfección, sino que abraza a los quebrantados. La habitación ahora contenía 3 tipos distintos de dolor, 3 corazones rotos de diferentes maneras, orbitando el mismo vacío dejado por Jesús. María permaneció en su quietud como una reina destronada, su dolor puro y vertical, una conexión directa entre el corazón de su madre y su hijo perdido. Pedro, acurrucado en un rincón oscuro como si quisiera ser devorado por las sombras, representaba el dolor de la traición, una agonía horizontal que se extendía en oleadas de vergüenza y autorrecriminación. No se atrevió a mirar a María. Su digno silencio era un espejo que reflejaba su propia cobardía de manera insoportable, y entre ellos estaba Juan, el punto de equilibrio. Él no estaba paralizado por el dolor como María, ni consumido por la culpa como Pedro. Su dolor era funcional, un dolor con un propósito. Él fue el testigo, el guardián y ahora el anfitrión silencioso de la primera y más rota congregación de la iglesia. Comprendió, en ese momento, que el amor que el Maestro le había enseñado no era un sentimiento etéreo, sino un acto de mantenerse firme en medio de la devastación, de sostener un espacio seguro para que otros corazones pudieran sangrar en paz. Cuando las sombras de la noche comenzaron a extenderse sobre Jerusalén, anunciando la llegada inminente del Sabbat y la Pascua, un pensamiento nuevo y terrible comenzó a formarse en la mente de Juan, atravesando su dolor. El cuerpo de Jesús. La ley judía era clara. Ningún hombre podía permanecer en la cruz durante la noche, mucho menos en un día tan sagrado. ¿Qué harían los romanos? La práctica habitual para los criminales sin familia ni influencia era una fosa común, una tumba sin nombre donde se desechaba sin contemplaciones el botín de la justicia imperial. La imagen del cuerpo que había visto transfigurado en gloria, el cuerpo cuyas manos habían curado a los leprosos, tratado como basura, era una profanación casi tan dolorosa como la crucifixión misma. Esta urgencia práctica atravesó la niebla de su dolor. Ya no se trataba solo de sobrevivir al dolor, se trataba de honrar la vasija terrenal de Dios. Ese pensamiento tan práctico y tan terrible flotaba en el aire, una crisis inminente que requeriría una acción que ninguno de ellos, en su estado de shock y desesperación, se sentía capaz de tomar. La constatación de la nueva crisis flotaba en el aire como humo tóxico, sofocando las pocas esperanzas que quedaban. ¿Cómo podrían ellos, un grupo de pescadores galileos anónimos, ahora tildados de seguidores de un criminal de 1900, estado, siquiera soñar con acercarse a las autoridades romanas? Acudir a Pilato sería un suicidio. Los arrestarían, tal vez los ejecutarían, y el cuerpo del Maestro se perdería de todos modos. Pedro, hundido en su pozo de remordimientos, no estaba en condiciones de liderar. Juan, aunque firme en su deber hacia María, sintió el peso aplastante de su propia insignificancia ante el poder de Roma y del Sanedrín. Estaban acorralados, reducidos a susurrar opciones desesperadas en una habitación oscura, mientras el tiempo para actuar se agotaba a cada segundo. La desesperación era tan palpable que casi tenía un sabor amargo. Fue en ese momento de absoluta impotencia cuando un nuevo golpe a la puerta sonó, más firme y decidido que el de Pedro, un golpe que no preguntaba, sino que anunciaba. El corazón de John se aceleró. Podrían ser los guardias del templo que venían a detener los últimos vestigios del movimiento de Jesús. Con una mirada de advertencia a Peter y un gesto para que permanecieran en silencio, John se acercó a la puerta. Todo su cuerpo era una cuerda tensa de aprensión. La abrió apenas una rendija, dispuesto a cerrarla de golpe. Pero la figura que vio al otro lado no era un soldado ni un guardia. Era José, el consejero de Arimatea, un hombre rico y miembro respetado del Sanedrín, el mismo órgano gobernante que había condenado a muerte a Jesús. Su presencia allí fue tan chocante, tan ilógica,
que Juan se quedó momentáneamente sin palabras. José, con rostro serio y ojos llenos de decidida tristeza, no perdió tiempo en saludar. Habló en voz baja y urgente, explicando que, habiendo superado el miedo que lo había mantenido como discípulo secreto durante tanto tiempo, se dirigía a presentarse ante Pilato y solicitar oficialmente el cuerpo de Jesús. Su intención era darle al maestro un entierro apropiado en su propia tumba nueva excavada en la roca. La noticia golpeó la sala como un rayo, disipando la oscuridad de la desesperación con una luz cegadora de providencia divina. La declaración de José de Arimatea tuvo el efecto de una orden general en un campo de batalla de almas derrotadas. Pedro levantó la cabeza del suelo por primera vez. La incredulidad luchaba contra la esperanza en su rostro manchado de lágrimas. La idea de que un miembro del propio Sanedrín, un hombre de poder y posición, arriesgara todo para honrar a Jesús, era una contradicción tan profunda que solo podía ser obra de Dios. Mientras John se recuperaba del shock, un segundo hombre entró en la habitación siguiendo a Joseph. Era Nicodemo, otro fariseo del Sumo Concilio, el mismo que había acudido a Jesús en secreto al amparo de la noche con preguntas acerca del nuevo nacimiento. Ahora bien, en la noche de la muerte de Jesús, él vino abiertamente, no con preguntas, sino con acción decisiva. No vino con las manos vacías. Llevaba consigo una carga absurdamente generosa de mirra y áloes, una cantidad digna no de un criminal, sino de un rey. En aquella pequeña habitación se formó la más improbable de las alianzas. Los pescadores públicos y destrozados unieron sus fuerzas con los consejeros secretos y valientes. El hijo del trueno observó con asombro cómo Dios tejía su tapiz con hilos que a nadie se le ocurriría unir. Con la llegada de estos dos hombres poderosos y decididos, un peso invisible se levantó de los hombros de John. La paralizante cuestión de cómo la resolverían otros. Las puertas del palacio del gobernador, que eran insuperables para él, se abrirían por la influencia y el coraje de José y Nicodemo. Esta liberación le permitió a su mente y a su espíritu concentrarse plenamente en la tarea divinamente asignada, el cuidado de María. Ahora podía ofrecerle su presencia sin la distracción de la ansiedad y el pánico. Al observar a ese grupo heterogéneo, la madre afligida, el discípulo fiel, el traidor arrepentido y los dos líderes secretos que ahora arriesgaban todo, Juan tuvo una revelación. Aquello allí estaba la iglesia, no un edificio de piedra, una organización de poder, sino una asamblea de corazones heridos, unidos por la devoción a un Salvador crucificado. Comprendió que la fuerza del reino de Dios no residía en la furia del trueno ni en los asientos de honor, sino en el coraje silencioso, el amor sacrificatorio y la unidad de los santos más inesperados. El tiempo de reclusión había terminado. Había llegado el momento de la acción sagrada. José y Nicodemo regresaron con el permiso oficial de Pilato, un documento que transformó su acto de devoción en un deber autorizado. El pequeño grupo luego se movió por las calles de Jerusalén, que ya estaban tranquilas para el comienzo del Shabbat. Ya no era este el paseo de unos fugitivos desorientados, sino la solemne procesión de un cortejo fúnebre. Juan, con María firmemente sostenida por su brazo, sintió la diferencia en cada paso. Antes la alejaba del horror. Ahora la acompañó hacia un último acto de amor. El peso sobre sus hombros no había disminuido, pero ahora había un propósito en su dolor, un último servicio que prestar. John observó cómo las sombras se alargaban, sintiendo que la oscuridad de ese día finalmente estaba dando paso a una noche de deber sagrado. Ya no se limitaba a reaccionar ante la tragedia.
estaba participando activamente en el plan soberano de Dios, un plan que honraba el cuerpo del Salvador incluso en la muerte. Llegaron a un jardín privado, un lugar de paz y belleza cultivada que era el opuesto absoluto de la árida colina de la ejecución. El aire allí era fresco, perfumado con flores vespertinas, y el silencio era de serenidad, no de temor. En el centro del jardín, excavada en una sólida pared de roca, estaba la nueva tumba de José, una tumba que nunca antes había sido tocada por la muerte. Los sirvientes esperaban discretamente con rollos de lino blanco limpio, y allí, sobre una fría losa de piedra, yacía el cuerpo de Jesús, finalmente bajado de la crueldad de la cruz. Ver al Maestro de nuevo, no colgado en pública humillación, sino tendido en íntima quietud, fue una nueva oleada de dolor para Juan. Las heridas, la piel pálida, el silencio de aquella boca que había hablado palabras de vida eterna. El hijo del trueno, que una vez había soñado con el poder, ahora se encontraba ante la tarea más humilde y sagrada de su vida: preparar para el entierro el cuerpo destrozado de su rey, su amigo, su Dios. El trabajo comenzó en un silencio que era una forma de oración. Nicodemo abrió los recipientes y el intenso y exótico aroma de mirra y aloe llenó el aire del jardín, un perfume de realeza y embalsamamiento que se mezclaba con la frialdad de la piedra. La cantidad era extravagante, un testimonio silencioso de la identidad que Nicodemo y José atribuían al hombre a quien honraban. Con una delicadeza que desmentía la brutalidad del día, comenzaron el ritual. Juan participó, sus manos, acostumbradas a la aspereza de las cuerdas y del pescado, ahora tocaban la fría piel de su Señor, mientras ayudaba a envolver las extremidades en las tiras de lino, colocando las especias en polvo entre los pliegues de la tela. Cada toque era una despedida. Vio de cerca la herida en su costado, tan grande como para que pasara una mano, y los crueles pinchazos en sus muñecas y pies. La ira y el trueno de su naturaleza anterior se habían disuelto por completo, reemplazados por una ternura reverente, una comprensión de que el amor verdadero no se trataba de hacer caer fuego del cielo, sino de cuidar las heridas dejadas atrás. Después de que el cuerpo estuvo completamente envuelto en un capullo blanco y fragante, lo llevaron a la oscuridad de la cámara interior de la tumba. El último vistazo de la figura inmóvil de su maestro quedó grabado en la mente de John antes de retirarse. Luego, con un esfuerzo conjunto, los hombres comenzaron a mover la gran piedra circular que serviría de puerta. El sonido de la piedra raspando contra la roca era un ruido ominoso, un crujido que parecía arañar el alma misma. Y luego, el último y sordo golpe cuando la piedra cayó en su lugar, sellando la entrada. Ese sonido fue la última palabra, el fin de toda esperanza. Para John, fue como si el sol hubiera sido borrado permanentemente del universo. El Mesías, la esperanza de Israel, el Verbo hecho carne, estaba ahora encerrado tras un muro de piedra. El día más largo de su vida estaba terminando, y con él, todo en lo que creía. Lo único que quedaba era oscuridad, silencio y el peso de una promesa hecha a una madre desconsolada. No había nada más que hacer. El último acto de amor y deber se había completado. Uno a uno, en un silencio lleno de cansancio y tristeza, el pequeño grupo se disolvió. José y Nicodemo, habiendo arriesgado sus posiciones y tal vez sus vidas, hicieron un gesto solemne de asentimiento y desaparecieron en la creciente oscuridad de la ciudad, retirándose al mundo del que venían, siendo su valentía un secreto muy bien guardado entre los pocos presentes. Pedro, todavía una sombra de sí mismo, seguía a respetuosa distancia, un satélite a la deriva en la órbita del dolor de Hansel y Gretel. Por tercera vez ese día, Juan guió a María por las calles, pero este viaje fue diferente a los demás.
No fue una huida del horror ni una marcha hacia el deber. Fue un retiro al vacío. La piedra sellada en el jardín no solo había encerrado un cuerpo, había bloqueado el futuro. Cada paso estaba cargado de falta de propósito, de la sensación de que el centro del universo había sido removido, dejando solo un vacío sin fin. De regreso al aposento alto, la llegada del sábado les impuso un silencio forzado. La ley exigía descanso, pero para Juan esta inactividad era una forma de tortura. El silencio en la habitación ya no era pacífico ni siquiera triste, era opresivo, un peso que aplastaba el pecho y amplificaba cada pensamiento oscuro. Miró a María, sentada inmóvil como una estatua de dolor, y a Pedro, perdido en un laberinto de culpa, y vio el cuadro completo de la derrota. Las palabras del Maestro acerca de resucitar al tercer día, que antes parecían promesas misteriosas, ahora sonaban como los delirios febriles de un hombre bueno que había sido aplastado por la crueldad del mundo. Por primera vez, la fría semilla de la duda comenzó a brotar en el corazón de Juan. ¿Y si todo hubiera sido solo un hermoso sueño? ¿Y si la piedra de la tumba fuera en realidad el final de la historia? Las horas de la noche se arrastraban con tortuosa lentitud. Pedro, abrumado por el agotamiento físico y emocional, finalmente había sucumbido a un sueño intranquilo en un rincón, un breve escape de su agonía. Pero Juan no podía dormir. Sus ojos permanecieron abiertos en la oscuridad, fijos en la silueta inmóvil de María. El mandamiento de la cruz resonó en su mente, ya no como un honor, sino como una carga de peso infinito. ¿Cómo podría ser hijo de la Madre de Dios cuando Dios mismo parecía haber sido derrotado? Su instinto era hacer algo para arreglarlo, pero no había nada, aunque arreglar. Se puso de pie y le trajo un vaso de agua, un gesto pequeño y casi ridículo, dada la inmensidad de su dolor. Ella no lo bebió, pero el ligero gesto que le dirigió fue una forma de comunión. En ese momento comprendió la lección más profunda y humillante de su vida. El amor, el verdadero amor que Jesús le había enseñado, no estaba en grandes obras, sino en gestos silenciosos, en permanecer despiertos en la oscuridad con quien sufre, en compartir el silencio sin exigir que el dolor desaparezca. En medio de la oscura vigilia, su mente, cansada de luchar contra la duda, buscó refugio en el pasado. Y no fue la imagen del Mesías caminando sobre las aguas, ni la de la transfiguración lo que le vino a la mente, sino algo mucho más sencillo. Recordó una noche fría en Galilea, sentados alrededor de una fogata, cuando Jesús, sin decir palabra, partió su propio trozo de pan y le ofreció la mitad, con una mirada que contenía una aceptación y un afecto que iba más allá de la incomprensión. Fue ese recuerdo, el recuerdo visceral de haber sido amado tan personal e incondicionalmente, lo que se convirtió en su ancla en la tormenta de la desesperación. El milagro de la resurrección parecía una fantasía, el reino una promesa rota, pero el amor había sido real. Ninguna piedra, ninguna cruz, ninguna muerte podría borrar la certeza de aquel amor que había sentido. Y allí, en la noche más oscura de su alma, John se dio cuenta de que esa era la única verdad que importaba. No poder ni gloria, sino amor. El hijo del trueno murió definitivamente y en su lugar nació el apóstol que pasaría el resto de su vida intentando explicar la profundidad de aquel sencillo gesto con el pan. La tranquilidad forzada del sábado finalmente dio paso a la tristeza del primer día de la semana. Para Juan era solo la continuación del mismo vacío, un nuevo día sin el sol de su existencia. Él y Pedro habían regresado al aposento alto, un lugar ahora embrujado por los recuerdos y la ausencia. Fue en ese estado de aturdimiento que María Magdalena irrumpió en la habitación. Su rostro era una máscara de pánico y desesperación, y sus palabras se precipitaban unas sobre otras.
Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. La noticia fue como un rayo en una habitación oscura. No fue un mensaje de esperanza, sino de profanación. El dolor de la muerte se vio repentinamente agravado por la indignidad del robo. En ese momento, algo arcaico e instintivo se despertó en Juan y Pedro. El letargo se rompió. No pensaron, simplemente corrieron. Corrieron por las calles aún dormidas de Jerusalén, impulsados por una mezcla de horror y una chispa desesperada de ¿qué? Ellos no lo sabían. Fue una carrera contra el vacío, una búsqueda frenética del cuerpo robado de su rey. Juan, siendo más joven, superó a Pedro, y su angustia le dio una velocidad que no sabía que poseía. Llegó primero al jardín, con el pecho ardiendo, y se detuvo a la entrada del sepulcro. Lo que vio lo dejó paralizado. La gran piedra que había visto sellada con tal propósito fue hecha a un lado, como si fuera un guijarro. Se inclinó y miró hacia la oscuridad, viendo los lienzos tirados en el suelo, vacíos. Cuando por fin llegó Pedro, jadeante, no dudó y entró directamente en el sepulcro. Juan lo siguió, y entonces vio el detalle que lo cambió todo. El paño que había estado sobre la cabeza de Jesús no fue arrojado con los otros paños, sino que fue doblado cuidadosamente en un lugar aparte. Los ladrones no doblan sábanas, la blasfemia no se preocupa por el orden. En ese momento, una comprensión que no vino de la mente, sino del alma, inundó a Juan. Él vio y creyó. No es que Jesús estuviera vivo. Esa idea era aún demasiado grande para que su mente la comprendiera, sino que algo divino, ordenado y soberano había sucedido allí. Al caos de la cruz le correspondía el orden de la tumba vacía. La creencia nacida a la puerta de la tumba fue sellada en fuego cuando Jesús se les apareció no como un fantasma o una visión, sino en carne y hueso, con el sonido familiar de su voz y las cicatrices que ahora eran trofeos de victoria. Para Juan, cada encuentro con Cristo resucitado era una confirmación de la única verdad que lo había sostenido en la noche oscura. El amor era más fuerte que la muerte. Una mañana, en la orilla de Galilea, observó cómo Jesús restauraba a Pedro. 3 veces preguntó el maestro, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, una oportunidad de redención por cada fracaso. Juan no fue testigo de un interrogatorio, sino de una reconstrucción. Él vio el amor en acción. El mismo amor que le había hecho acoger a Pedro en su desgracia, ahora lo levantaba para su propósito. En ese momento, comprendió que todo el Evangelio, todo el nuevo pacto, estaba basado en esa economía divina de la gracia. El poder no estaba en evitar la caída, sino en la restauración que el amor ofrecía después. Esta revelación se convirtió en la roca sobre la que se edificaría el resto de su vida y su ministerio. Con la ascensión de Jesús al cielo, comenzó una nueva era. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como fuego, y el movimiento que previamente se había reunido en habitaciones cerradas explotó en las calles de Jerusalén, y en el centro de esta nueva comunidad, Juan, una vez el hijo del trueno, ahora se erguía como uno de los pilares inquebrantables de la iglesia. Su liderazgo no fue como el de Pedro, lleno de proclamaciones audaces y confrontaciones públicas. La autoridad de Juan era más silenciosa y más profunda, emanaba de su quietud, de su condición de testigo ocular que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, que había estado al pie de la cruz, que había visto la tumba vacía. Cuando hablaba en los concilios de los apóstoles, sus palabras llevaban el peso de la intimidad. No estaba hablando solamente de lo que Jesús enseñó. Habló de quién era Jesús, y su testimonio estuvo siempre basado en la abrumadora realidad del amor que había experimentado. Se convirtió en la memoria viva de la congregación, el ancla que los mantenía conectados no solo a las enseñanzas,
sino al corazón mismo de Cristo. Pasaron los años, y la persecución dispersó a los apóstoles de Jerusalén. El ministerio de Juan lo llevó a la próspera e idólatra ciudad de Éfeso, donde se convirtió en pastor y padre espiritual de una vasta red de iglesias. Allí, el hombre que una vez quiso hacer descender fuego consumidor sobre los enemigos de Cristo, ahora trabajaba incansablemente para extinguir las llamas de la herejía y la división con la doctrina del amor. Él combatió las falsas enseñanzas no con furia, sino con la tranquila autoridad de quien había conocido la verdad de primera mano. Su firmeza, sin embargo, provocó la ira de Roma. A avanzada edad, fue arrestado y exiliado a la desolada isla penal de Patmos, una roca estéril en medio del mar. Para el imperio fue una sentencia de muerte lenta, un acto para silenciar la última voz de la primera generación de apóstoles. Pero para Dios fue un retiro divino. El Señor aisló a su discípulo amado del mundo para poder revelarle los secretos del fin del mundo mismo y de la victoria final de Cristo. Fue en Patmos, en medio de la soledad y del sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas, que los cielos se abrieron para Juan. La majestad era tan sobrecogedora que Juan, el último apóstol, el que había estado en la transfiguración y al pie de la cruz, cayó a sus pies como si estuviera muerto. Fue levantado por la misma mano que una vez partió el pan con él y le dio el encargo final de su vida: escribir lo que vio. El velo entre el tiempo y la eternidad se rasgó para él y fue testigo de la guerra espiritual, del juicio de las naciones y del descenso de la Nueva Jerusalén. Aquel que había comenzado como un simple pescador se convirtió en el escriba del Apocalipsis, el portador de la revelación final de Dios a su iglesia. Terminado su exilio, Juan, siendo un hombre que parecía pertenecer a dos mundos, había caminado con el Jesús terrenal y había contemplado al Cristo celestial. En su extrema vejez, cuando estaba demasiado débil para caminar y era llevado a las reuniones de la iglesia, toda su vida, sus pruebas, sus revelaciones y su profunda teología se destilaron en un solo mensaje, repetido una y otra vez. Miró a la congregación con ojos que habían visto la gloria de Dios y dijo con voz frágil pero autoritaria: «Hijitos, amaos los unos a los otros». No fue un consejo senil, sino el clímax de una vida transformada por el poder del perdón y la gracia. Fue el eco final del mandamiento dado en la última cena, la conclusión lógica de la lección aprendida al pie de la cruz y la única respuesta adecuada al misterio de la tumba vacía. El trueno se había convertido en la canción de amor más pura y simple, el mensaje final del último hombre que se había encontrado cara a cara con Dios y había vivido para contarlo.